Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia. Una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. En cada miércoles, hoy en esta semana, pues aquí estamos trayendo aquello que el Eterno quiere que pues tengamos en nuestros corazones, tengamos en nuestra mente, que seamos nutridos. Y bueno, pues vaya que sí que todo esto que hemos estado viendo, pues nos nutre, nos edifica, nos da certidumbre, nos da dirección. Es una ricura, en verdad, una ricura abrevar en la palabra del Eterno, esa agua fresca que nos regala el Eterno en su palabra, esa agua que vivifica, esa agua que da vida a los huesos muertos, vaya, sí, que nos pone en la justa dirección de ser garantes de bendición. Y bueno, aquí estamos nuevamente, les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, siervo del Eterno, sirviendo en Java Ministerios, congregación judío mesiánica y nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, transmitiendo desde esta localidad del estado de Tamaulipas, desde el centro del estado a todo el mundo. Y un saludo para todos los hermanos que se encuentran fuera de nuestro país, en otras latitudes del continente americano, del continente europeo, en fin, que están en Colombia, Costa Rica, Perú, Venezuela, que están en Estados Unidos, etcétera. Hermanos en distintas latitudes que poco a poco se han ido incorporando como miembros de Java Ministerios. Y también en nuestro país, en nuestros hermanos de Zumpango, un caluroso saludo. Por ahí está ya pronta la visita para con ustedes, de Texcoco, del Estado de México, de Capulúac, de Guadalajara. En fin, a todos los hermanos, a todos ustedes un afectuoso saludo. Un gusto saludarles a través de este recurso que el Eterno ha dispuesto para Java Ministerios, para ser usado para romper, ya les he dicho, con ese esquema de la congregación de cuatro paredes. Java Ministerios hoy se extiende al mundo gracias a Facebook, gracias a la Internet, gracias a los medios que permiten la comunicación a gran escala. Como es la Internet, como es Facebook. Y bueno, les invito, mis amados hermanos, a que se dispongan a recibir lo que el Eterno envía hoy para ustedes. Es algo hermoso, en verdad. Es algo sumamente hermoso y maravilloso. En verdad que cuando uno asume en emuná, no solo en fe, en fin, lo subrayo, no solo en fe, sino en emuná, que quiere decir en fe plena, en fe completa, vaya, sí. Es como podemos nosotros ser garantes de esas promesas convertidas en bendiciones en nuestras vidas. Así que, pues, háganse acompañar en esa sillón confortable, ¿sí?, de su cafecito, si es que se les apetece aún en calor, porque bueno, si produce cuando ya entra al cuerpo y hace que la temperatura se eleve, pues viene el efecto contrario, el mismo cuerpo trata de enfriar y ahí está la ricura de tomar café, ¿sí? Refresca o produce un efecto de refrescante también. Si gustan ustedes, si no les gusta el café en tipo de calor, pues una agua de pepino con limón, un agua de frutas o simplemente agua natural, fresca. Y bueno, también háganse acompañar de su lápiz, pluma, papel,
que sea la servilleta que tienen ahí en la mesa, ahí escriban. Le escriban ahí lo que les cosquillea, los que les cuestiona, los que les redarguye, lo que en algún momento les mueve de lo que escuchan aquí a través de la boca de este servidor de Yeshua, servidor de Yahweh, Hijo del Eterno. Porque esa es la idea. Es la idea que la palabra que salga de mi boca sea la palabra que tú necesitas escuchar. Más que la que debas de escuchar o yo deba de decir, es más bien la que necesitas escuchar. Porque esa palabra, sí, entra a tu oído, pasa por tu mente, llega a tu corazón y empieza a revolucionar. Empieza a provocar reflexión, revisión, confrontación, etc. Y viene, ese es el anhelo, las ganas, el ánimo de decir, no más, ya basta, ya no quiero más, quiero vivir de otra manera y entonces entrar al proceso de corrección de nuestra vida, de nuestro caminar, que eso nos hace garante de bendición mientras dure nuestra estancia aquí en la tierra. Y cuando durmamos y cuando venga Yeshua con calidad de juez, con espada de juicio, y nos nombre para estar a su lado derecho, pues eso nosotros nos da la promesa de vida eterna que Mashiach nos hace, ¿sí? Entonces, ese es lo que nos ocupa en Java Ministerios, ¿sí? Entonces, les invito a quienes en este momento escuchan, ven esta transmisión, que la compartan, porque indudablemente para alguien que necesita una palabra, la va a encontrar, ¿sí? Si tú, mi hermano, mi hermana, después de que ya ha terminado la transmisión y ves publicado en YouTube este vídeo, también compártelo, porque no es solo palabra. Y bueno, miren la vivencia que he tenido. No es solo ir pasando de un versículo a otro versículo, que no es malo, vaya así, pero hay otro nivel de conocer la palabra, de adentrarse en la escritura, ¿sí? Que es el nivel instruccional, ¿sí? Y el nivel instruccional nos dice no solo qué hacer, sino también cómo hacer, ¿sí? Entonces les invito a que compartan. Y bueno, mi hermano, mi hermana, si tú estás curioseando, llegas por primera vez a Java Ministerios, a estas transmisiones, si por ahí nos ubicaste, bueno, el Eterno dispuso que tú nos ubicaras, te invito a que formes parte de Java Ministerios, ¿sí? No importa si estás en la Patagonia, no importa si estás en Alaska, si estás en Escandinavia, si estás en Cuba, no importa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahora por este medio puedes congregarte virtualmente, ¿sí? Pero hay un compromiso, una condición importante, que no tengas en donde congregarte. Y así abreves solo y únicamente en Java Ministerios, ¿sí? Porque así es la mejor manera. Y yo te aseguro, mi hermano, mi hermana, que ya he transitado a este punto en dos modalidades, en dos formas de conocer a Yeshua, de conocer al Eterno. Te puedo decir que en Java Ministerios encontrarás lo que tú necesitas para cambiar tu vida. Pero debes de decidir si enfrentas el reto de la transición o cedes al confort, a la comodidad o al miedo, ¿sí? A la falta de, bueno, en realidad con Java Ministerios no vas a encontrar falta de certidumbre, porque hay certidumbre en cada doctrina, cada enseñanza que se te da, ¿sí? Entonces, atrévete. Es más, si quieres, prueba con Java Ministerios. Un año, quédate con nosotros, abreva, ¿sí? Mira, los servicios se distribuyen de la siguiente manera, ¿sí? En Shabbat, lo que tú conoces como sábado, que su nombre real es Shabbat, ¿sí? Bueno, pues vas a encontrar que a las 11 de la mañana empieza nuestro servicio principal, ¿sí? Donde se transmite, se brinda el mensaje central, ¿sí? La mesa se dispone para quien quiera comer en él.
los hijos del Eterno comen en la mesa. Los perrillos comen debajo de ella, solamente comiendo las migajas que caen de lo que los hijos comen, ¿sí? Y bueno, no hay nada mejor, mi hermano o mi hermana, que comer en la mesa y no debajo de ella, ¿sí? Metafóricamente, perrillo, ¿sí? Una palabra que utilizó Mashiach, una palabra que está en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, que serán uno de aquellos que no entrarán al reino de los cielos, los perrillos. ¿Quiénes son ellos? Los incrédulos, los impíos, aquellos que caminan en oposición a Dios, ¿sí? Al Eterno, a Elohim, decididamente o por omisión, por pasividad, ¿sí? Porque la oferta es caminar decididamente, ¿sí? En los caminos del Eterno, para hacer méritos, para bendición aquí y vida eterna en el mundo venidero, ¿sí? Entonces, atrévete a formar parte de los ministerios, ¿sí? Para que tú de veras cambies tu manera de vivir, para que cambie tu manera de concebir la realidad, el mundo, en fin, vas a encontrar que a veces los mensajes tienen tal complejidad, vaya así, pero que conforme tú te vas empapando de ello, vas entendiendo. Además, los 20, o sea, es decir, el entendimiento no cae a veces a la primera. Tarda algún tiempo, pero ¿de qué llega? Llega. ¿Sí? Entonces, atrévete. Y además, bueno, pues en esta ocasión estamos viendo, el día de hoy cerraríamos el tema de Yeshua, la fuente de liberación, la única fuente de liberación es Yeshua, ¿sí? Así lo prometió, así lo dijo, ¿sí? Entonces estamos viendo el tema de la oración, estamos el tema de la fe, el tema de la oración fue el tema pasado, el tema de la fe, ese es el tema general, ¿sí? Estamos viendo un tema de menor tamaño que se llama ¿para qué nos sirve la fe? Y dentro de ese tema estamos viendo el subtema, Yeshua es la fuente de libertad, liberación, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar este programa, ¿sí? Y vamos a prepararnos para ello. Amén. Muy bien, puesta nuestra cobertura, así como Mashiach la traía consigo, que fue lo que tocó la mujer, aquella que tenía tantos años con su flujo, ¿sí? Esto fue lo que tocó, ¿sí? Esto fue lo que tocó la mujer, ¿sí? Esto fue lo que tocó. En fin, aquí estamos y comenzamos. Bien, el tema entonces es ¿para qué nos sirve la fe? Y bueno, en este tema hay un pasaje central que es el que nos sirve de entrada para entender para qué nos sirve la fe. Y la respuesta nos la da el Rab Shaulo en Efesios 6:16. Ahí está de manera específica. En general, de 6:10 en adelante está toda esta parte que nos ayuda a entender para qué nos sirve la fe. Pero específicamente el versículo donde podemos hallar esa respuesta es en Efesios 6:16, ¿sí? Y bueno, dice ahí el Rab Shaulo que sobre todo tomemos el escudo de la emuná, de la fe, ¿sí? Que lo tomemos para que podamos apagar los dardos de fuego que el Satán envía en contra nuestra, a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿sí? Él es el que señala de manera muy clara, muy directa, muy precisa,
uno de los beneficios de la fe, uno de los usos que tiene también en la fe que tenemos gracias a nuestro líder en la fe, el autor de ella, ¿sí? Y también quien la perfecciona, quien la madura, quien la lleva a buen término, el perfeccionador, vaya así, el consumador de la fe, nuestro amado Yeshua, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en mente todo esto que les estoy diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dardos van a llegar. Por eso dice, para que puedan apagarse los dardos de fuego que el Satán envía. O sea, la fe nos sirve para apagar el dardo que trae, el fuego que trae, el dardo que el Satán envía en contra nuestra. Y él les decía que metafóricamente podemos entender el fuego como aquella consecuencia emocional, afectiva, espiritual, almática, que causa un dardo que nos golpea, ¿sí? Y ese dardo, ese fuego, el efecto que produce el dardo es mayor cuando ese fuego no podemos apagarlo, ¿sí? Y entonces lo que ocurre como consecuencia es que quedan lastimaduras en nuestro corazón, en nuestra alma. Y ya les decía que en muchas de esas lastimaduras ocurren en nuestro proceso de vida, en nuestra historia de vida. Y esencialmente ocurren cuando uno es pequeño. Aunque ya en otro programa he hablado también de que la ciencia ha volteado ahora a que como también el momento de la concepción es un punto importante para que se produzcan lastimaduras potenciales en el nuevo ser. Y bueno, no podemos hablar de ahí todavía de un alma consciente, vaya así, pero sí de espiritualmente. Entonces, ahí, en el que cómo se reciba la noticia del embarazo por parte de los padres es determinante, ¿sí? El proceso de gestación, en el proceso de gestación también ocurre, insisto, no hay memoria consciente, ¿sí? No hay alma consciente, por cierto que tenemos alma y espíritu, o sea, un nuevo ser lo tiene, ¿sí? Pero no hay conciencia. Entonces, también ahí todo eso queda en el nuevo ser. Y sobre todo después del nacimiento, vaya, ¿sí? Cómo se recibe al nuevo crío, ¿sí? Con amor, con rechazo. Y de ahí es determinante lo que ocurre. Y generalmente las lastimaduras tienen que ver con el rechazo, ¿sí? Y esas lastimaduras lo que hacen es mantener secuestrado siempre el presente y potencialmente el futuro. Entonces, si está secuestrado, está prisionero del pasado. Entonces, si está secuestrado, hay que liberarlo. Sí, entonces, eso es lo que nos promete Yeshua. Y el pasaje que nos sirve para entender en el Antiguo Testamento es el pasaje de Isaías 61, 1 y 2. Y en el Pacto Renovado, ¿sí? Es Lucas 4, 18. Ahí están. Son pasajes similares, aunque apuntan en sentido cosas interesantes cada uno. Esto es otro de los pasajes importantes que nosotros necesitamos tener en cuenta, ¿sí? En nuestro estudio. Y de ahí son los versículos eje que nos sirven para que el Eterno nos lleve a donde Él quiere llevarnos, con su espíritu de revelación, con su espíritu de verdad, con su espíritu de consejo, etcétera. Lo que necesitemos, Él nos va a llevar. Cuando hay corazón dispuesto, un corazón libre de soberbia, un corazón que dice: heme aquí, Señor, haz de mí como tú quieras, ¿sí? Entonces, en este pasaje, ¿sí? Yeshua es donde dice
que el Espíritu, tanto en uno como en otro pasaje, dice el Espíritu de Adonai, de Elohim, está sobre mí, lo dice en Lucas 4:18, y en Isaías 61:1 dice, fue sobre mí, en la versión de Tanaj, de edición Katz, ¿sí? Y ahí habla de cómo tanto en uno como en otro fue ungido, es decir, fue nombrado, fue designado, fue consagrado para un propósito. El Eterno lo consagra, primeramente para anunciar las buenas nuevas a los humildes, ¿sí? Y bueno, humilde en el hebreo, ya lo hablaba en el programa pasado, tiene un sentido muy amplio. Y en el Pacto Renovado dice pobres, ¿sí? Con implicaciones a veces que limitan la comprensión, ¿sí? Y habla también en Isaías 61:1 que lo ha enviado a vendar a los de corazón quebrado, a los que tienen lastimaduras en el corazón. En Lucas 4:18 dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay un parecido, vaya en ello, ¿sí? Luego dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y también lo dice en Isaías 61, dice, proclamar libertad para los cautivos. Y en Lucas 4:18 dice además, y vista a los ciegos. Esto no lo dice en Isaías 61. Lo que sí dice a poner en libertad a los oprimidos, aunque en Isaías dice, y a los prisioneros abrir lo que los aprisiona, ¿sí? Básicamente entonces, Yeshua vino a hablarnos de dos casos específicos, ¿sí? Destinatarios de su acción liberadora: el cautivo y el oprimido. El cautivo que es consciente, ¿sí? Y el oprimido que tiene dificultades para poder, por esa misma opresión, poder darse cuenta, vaya, ¿sí? El cautivo se da cuenta de su cautividad y por eso a él le proclama, le habla, le dice, hey, aquí estoy yo, te ofrezco tu libertad, pero tienes que trabajar, tienes que hacer, primeramente tomar la decisión de entrarle o no entrarle, ¿sí? O sea, el primero está, está en condición de prisionero y la causa de ello es la transgresión. Mientras que el que está oprimido tiene un grado de postración mayor, en el que incluso habría quebrantamiento de su alma y de su espíritu en un grado sumo, ¿sí? Entonces, esto también es importante entenderlo. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición? Te lo digo porque bendito el Eterno que nos ha permitido en Java Ministerios conocer de estos casos, vaya, ¿sí? Los más son cautivos. Y cuando se atreven, cuando dicen no más, entonces es quienes, uno, toman la instrucción y empiezan a trabajar con la instrucción. O bien, van y buscan al pastor para la consejería, vaya, sí, que lo uno y lo otro es bueno, pero cuando tú te abres a recibir, no necesitas tanto de la consejería, sino dar tus pasos primero con la instrucción que se te da. Es tan precisa, mi hermano, mi hermana, es tan precisa la instrucción que se te dice hacia dónde dar el paso, o sea, en qué dirección, con qué distancia, con qué fuerza, de manera que tú tienes la certidumbre de qué hacer. Por eso te decía, en Java Ministerios te dice qué hacer, pero también cómo hacer, ¿sí? Entonces es importante entender esto. Y muchas veces nos enfrentamos a nosotros mismos. Finalmente, yo te lo diría por experiencia, te enfrentas a ti mismo. En el cristianismo en general, al Satán se le culpa por todo. Por todo. Y no es porque no haya responsabilidad en nuestra aflicción, en nuestra postración. Por supuesto que la hay. Pero él fue y pidió permiso al Eterno, con derecho legal para pedir ese permiso, para afectar.
¿Cuál fue la causa? ¿Qué fue lo que le permitió ir ante el Eterno y pedir esa autorización? La transgresión o el pecado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace posible que el Satán venga a nuestras vidas. De cualquier manera, él es el tentador. ¿Sí? Él está con tantos recursos, sobre todo la tentación, ¿sí? Para tratar de hacernos caer. Y entonces sí, ir ante el Eterno y hacer todo el proceso. ¿Por qué? Porque el Eterno tiene un proceso legal para esto. No es nada más porque al Satán se le antoje. Y eso necesita entenderlo el cristianismo en general. Para dejar de estar estar trastabillando en su caminar. Esto es de suma importancia, ¿sí? El Satán tiene responsabilidad, pero la culpa no es de él. Al menos no totalmente, vaya, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo entendamos, ¿sí? Y el Rab Shaulo, fíjate, nos habla de una manera tan clara, tan nítida, en Romanos 7, 15 al 20, que es necesario que lo tengas tú, para que no seas ingenuo y sepas la dimensión de la situación en la que estás viviendo. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ay, esta denostada ley por el cristianismo en general, que no entiende, que no es ánomos, vaya, que es Torah, vaya, así. O sea, hay una situación tan conceptualmente, tan inentendida, caramba, ¿sí? Que de veras ocurre lo que dice Mashiach. A ustedes, fariseos, ministros que están en el púlpito, ni entran ustedes, ni dejan entrar tampoco a los que vienen con ustedes al reino de los cielos. Y eso es lamentable, ¿sí? Por eso, mi hermano, es importante que entiendas esto. Y el Rab Shaul lo que dice, la ley es buena, pero ¿qué dice el cristianismo en general? No, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Lamentable es esta visión. Y lo estás escuchando, el mismo Rab Shaul lo dice, pero ¿qué es lo que pasa? Hay una selectividad de las expresiones del Rab Shaul. Porque hasta eso también. En lugar de ser cristianos, son paulinos o shaulinos del Rab Shaul. Porque le hacen más caso al Rab Shaul de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mal entendida esta expresión. En lugar de aquel que dio su vida, que se sacrificó por nosotros. ¿Sí? Entonces, así es algo tan, bueno, difícil de entender. Continúo. De manera, dice, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Ojo, porque esto también es determinante. En mi carne no mora el bien. ¿Qué dice nuestro amado Yeshua? Que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí tienes el fundamento que está detrás de esto, ¿sí? Porque el querer el bien está en mí. El espíritu que nos ha sido dado nos hace sensibles a ello. El espíritu de Elohim es el que nos redarguye, nos dice, ey, ¿sabes qué? Eso, aguas, porque vas a meter la pata. Pero si ya se hace caso omiso, pues ganó la carne. Eso es lo que está diciendo el Rab Shaul, ¿sí? Entonces, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es de suma importancia, mi hermano. Por eso te digo, no le eches la culpa al Satán. Aquí tienes la revelación. ¿Que no? Aquí la tienes, está tan clarita, tan nítida. O sea, mucho de lo que ocurre en tu situación de vida, de aflicción, de sufrimiento, obedece a lo que el Rab Shaul está diciendo aquí. En nosotros hay rasgos de carácter e inclinaciones que son contrarias a lo que el Eterno quiere, cómo quiere que nosotros seamos y vivamos.
La mala inclinación a la murmuración, por ejemplo. ¿Sí? El mal rasgo de carácter de la ira, por ejemplo. ¿Sí? La ira es transgresión. La tristeza es transgresión. ¿Sí? La depresión es transgresión. Esa es la finura. Esa es la finura de la instrucción, mi hermano, mi hermana. De la convicción. Mira, a nivel informativo, si lo quieres, vaya. Esa es la finura, esa es la claridad que se va ganando. ¿Sí? O sea, no le quieres echar la culpa al Satán de lo que tú estás ahí viviendo. Gran parte es tu responsabilidad, porque en algún punto de tu vida, quizás, como le ocurrió a la familia de Jacob, ¿sí? a Josué, a Joseph, que siendo muy joven metió la pata, levantando lengua en contra de sus hermanos, y le costó sufrimiento por un buen tiempo de años. Hay veces que el juicio, ¿sí? el resultado del juicio que ocurre en el cielo no viene de inmediato, tarda algunos años. Por eso es que te recomendé que fueras ante el Eterno con un listado de aquellas situaciones que tú sabías que requieren de la liberación por medio del perdón. ¿Sí? Es una tarea que te quedaste con ella, espero que lo hayas hecho, porque viene la segunda parte. Hoy le vamos a poner la cereza al pastel. Entonces, fíjate, esto es de suma importancia. El pecado tiene como consecuencia muerte. Primeramente a nivel espiritual. Y después, eso que está en la dimensión espiritual comienza a tomar sintomatología. Se empieza a convertir en síntomas en nuestro cuerpo. Es decir, se expresa físicamente. ¿Sí? Y puede ser algo extremo, como lo que nos relata la biografía de Yeshua en Marcos 9, 17 al 24. Por ejemplo, te lo leo. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yeshua, ojo, fíjate, quienes niegan la dimensión espiritual, fíjate a lo que se está diciendo aquí. Cuando el espíritu vio a Yeshua, el espíritu, ¿cuál espíritu? Sacudió con violencia al muchacho, o sea, el espíritu el cual tenía ese muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Yeshua preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, fíjate nada más, ¿ante quién estaba? Pero la razón está más adelante. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Yeshua le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda en mi incredulidad. Sí cree, pero limitadamente. Sí. Y él, bendito que el Eterno que ahí mismo confesó su poca credulidad. ¿Sí? Por eso le dijo a Yeshua: ayuda mi incredulidad. O sea, dame más capacidad para creer. Y el Padre hizo lo correcto en la autoridad espiritual que tiene sobre el Hijo. Ir a buscar a Yeshua. Podemos ver que el padre del muchacho confiaba en Yeshua. Fue a buscarlo.
Y cuando dice Yeshua, si puedes, desde ahí ya está dibujando su débil fe. ¿Sí? Una fe mediana, mediocre, si le quieres llamar. Y se confirma ello en la expresión, ayuda a mi incredulidad. Yeshua puede hacer muchas cosas por nosotros, mi hermano, mi hermana. El problema está en creerlo. El problema está en que uno no cree y no confía. O bien es muy limitado. Puedes tú tener una erudición en la Escritura. Puedes tener una sapiencia tal en ti que se asombrarían muchos, no pocos quedarían asombrados con la capacidad que tienes para poder hablar de la Escritura, ¿sí? Sin embargo, eso no es garantía de que tú tengas esa fe necesaria para que ocurra el milagro. Pero la misericordia del Eterno lo hace posible, ¿sí? Pero no podemos caminar en este mundo con una fe mediocre, con una fe débil. No, como hijos del Eterno y como discípulos de Yeshua, nos corresponde tener una emuná, una fe plena, que además es, ya te lo he dicho, es lo que enseñaba la figura griega de Jesús, ¿sí? El Mesías griego, eso es lo que enseñaba realmente. ¿Por qué? Porque no era griego, era judío. Y como judío, él enseñaba emuná, no piscis, que es la palabra para fe en griego. ¿Sí? Entonces, esto es importante que tú lo entiendas, ¿sí? Entonces puedes ver, ¿sí?, en dónde está el problema en nosotros para que podamos tener liberación. Y mira que estamos viendo un caso extremo, vaya, ¿sí? Este es un caso extremo de liberación. Estamos viendo un oprimido en un grado sumo, en donde hay posesión de un espíritu y que le hace perder la capacidad de ser consciente de lo que hace. Momentos de lucidez habría, como hay en otro caso también en la Escritura, ¿sí? Y bueno, Mashiach nos dice algo sobre la libertad. Ya lo hemos, es una expresión que se utiliza mucho, se ha balbuceado mucho, manoseado metafóricamente, se ha balbuceado tanto, pero no se ha comprendido, ni en amplitud, ni en profundidad, ni en el impacto que tiene todo esto. Y esto está en Juan 8, 31 en adelante. Te lo leo. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ojo, una condición para ser sus discípulos verdaderos es permanecer en su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que es obedecerla, guardarla en nuestros corazones y ponerla por obra. Ahora, el permanecer en la palabra nos hace verdaderos discípulos de Yeshua. Y además dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjate lo importante de esto, ¿sí? Permanecer en la palabra quiere decir que tengamos fe plena, fe completa, fe íntegra, ¿sí?, en lo que nos enseña Yeshua. ¿Y qué nos enseña Yeshua? Si entendemos que Él vino con el ministerio de la reconciliación para con el Eterno, de aquello que se había perdido, esencialmente el pueblo de Israel, y luego el pueblo gentil cuando vio la fe que había, entonces quiere decir que para reconciliarnos con el Eterno
es necesario hacer las cosas a la manera del Eterno. Y eso es lo que nos viene a enseñar Yeshua. Nos viene a enseñar esa denostada ley. ¿Sí? Entonces, es importante entender esto, ¿sí? Continuó. Jesús le respondió, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cuánta ceguera hay aquí? Dice, ¿cómo dices tú? Seréis libres. ¿Cómo dices tú? Seremos libres. Pues estaban siendo esclavos de Roma. Fueron esclavos de Grecia, de Persia, de Egipto. Y ahí dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cuánto creyentes, si lo trasladamos, si hacemos una extrapolación de ese momento al momento actual, cuántos creyentes dicen, no, es que yo no tengo necesidad de liberación? No, yo estoy bien. Pero su situación es de aflicción, de penuria, de escasez, de hambre. No sé, vaya así. Es algo semejante a lo que está diciendo aquí. Y lo que dice Yeshua. Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ojo con esto, esclavitud. El esclavo necesita liberación. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Si el hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Yeshua, la fuente de libertad. Yeshua, la fuente de liberación. Él es el que nos mete en el proceso de salir de nuestra cautividad, si aceptamos el reto, ¿sí? Y caminar hacia la liberación. ¿Sí? Es a través de Él. Y también la libertad de aquel que tiene la incapacidad de poder decidir por sí mismo, pero que sin embargo hay quienes están alrededor suyo, como aquel paralítico que no podía llegar a Yeshua y que por la fe de los que lo llevaron, lo liberó, le perdonó los pecados y fue sanado. ¿Sí? Fue sanado por la intercesión. O como el siervo del centurión también, que por la intercesión del centurión también fue sanado, sin que incluso Yeshua fuera físicamente a verle. Ese es el nivel de liberación, ese es el nivel de obra de Yeshua en nuestras vidas. ¿Sí? Y más nosotros que estamos tratando de enfrentar el reto de cada día de la buena batalla de la fe. Entonces, en ninguna otra parte habrá libertad más que en Mashiach. En Romanos 6:18 el Rab Shaul nos dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esclavos y siervos. ¿Sí? En la servidumbre para el Eterno. En la servidumbre de la justicia nos va muy bien. ¿Por qué? Porque se cumplen las promesas que potencialmente son bendiciones que están escritas en la Tanaj, específicamente en la Torah. Y bueno, a lo largo de toda la escritura, por supuesto. ¿Sí? Y también las bendiciones que Yeshua dijo que tendríamos 100 veces más por seguirle a Él y al Evangelio. Y además también méritos para vida eterna. ¿Sí? La obediencia nos trae bendición. Indudablemente eso lo tienes que entender. La obediencia trae como consecuencia bendición. Por eso el Eterno dice, si tú oyes, si tú obedeces, si tú pones por obra las palabras que yo te digo y empieza tu artesia de amasar, será bendecida. Tu entrada y tu salir también. Prestarás a muchos, pero tú no pedirás prestado. No habrá un estéril, ni mujer estéril, ni tampoco animal estéril en ti, en torno tuyo, en tu situación de vida. ¿Sí? Ojo con esto, vaya así. Para ser siervos de la justicia se requiere tener fe. Porque por ella y por nuestras obras seremos justificados, pero obras en fe. ¿Sí? Por eso en Gálatas 5:1 nos dice nuevamente el Rab Shaulo, estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es mejor la servidumbre, ser siervos de Yeshua, ser siervos del Eterno, que esclavos de aquel
que es el principio de la potestad del aire, que es ser esclavo del pecado. Si Yeshua te liberó, no hagas las mismas cosas que te llevaron a perder tu libertad. Esto es importante que lo entiendas. En Romanos 6, nuevamente el Rab Shalom nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Sí? La santificación que nos trae bendición, porque la santificación implica obediencia, trae bendición, y aparte nos proyecta hacia el mundo venidero, hacia la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. ¿Qué implica la libertad en Yeshua? Tiene como consecuencia, primero, la servidumbre al Eterno. El testimonio será el fruto de santificación. Y ello trae una consecuencia inevitable. Un regalo que en la misericordia de nuestro Elohim tiene detrás los méritos de Yeshua y los méritos que vienen como consecuencia de enfrentar el reto, de esforzarse y ser valiente en poner por obra su instrucción. ¿Sí? Por eso es importante todo esto, que lo entendamos. La libertad en Yeshua implica que tú tienes shalom. Que aun cuando, el mismo Mashiach lo dijo, tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido. Y nos dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ahí está la promesa. Ahí está el ser de un creyente libre, es que tiene bendición en sus vidas, de que tiene shalom, de que está alineado con el Eterno, de que tiene paz conyugal, de que tiene paz en el hogar, de que tiene paz en su trabajo, de que tiene lo suficiente al menos para vivir bien, lo suficiente al menos para servir al Eterno, para extender su reino aquí en la tierra. En fin, ¿sí? De que es canal de bendición, de que fluye a través de la bendición hacia el prójimo. Sin embargo, también nos advierte, Pedro nos hace una advertencia en 1 de Pedro 2. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. La servidumbre es lo que nos trae el beneficio de la bendición. ¿Sí? Y el propio Yeshua nos dice en Lucas 7:21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque por el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo. Porque fuiste comprado, no se hagan esclavos de los hombres. ¿Cuándo te haces esclavo de los hombres? Cuando permites que sus acciones lastimen tu corazón. Cuando esas lastimaduras no son liberadas en Yeshua. Cuando el perdón como un recurso de liberación no lo usas. Porque hay una consecuencia preciosa a la que nos lleva Mashiach al consumarse la servidumbre al Eterno. Porque el Eterno nos quiere libre. ¿Sí? En Salmos 116:16 lo dice. Te voy a leer 2 versiones para que entiendas. Gracias, oh Eterno, porque soy tu siervo. Soy tu siervo, hijo de tu sierva. Tú has desatado mis coyundas. Eso es lo que pasa. O sea, cuando tú eres libre, cuando tú eres siervo, ¿sí? Ya no tienes algo que te ata. En la otra versión, en la edición Wengorski dice: por favor, Hashem, pues yo soy tu siervo, yo soy tu sirviente, hijo de tu sierva, liberaste mis ataduras. ¿Sí? Porque el que es siervo, cuando llega producto de la aflicción, producto de la transgresión, requiere a veces de palos. Y eso que está en tu vida obedece este principio.
Necesitaste de palos para que voltearas a Él. Meditaste de la aflicción. Sí. Y luego dice ahí mismo también en Salmos 119:45, y transitaré por anchos caminos, porque tus preceptos he buscado. La otra edición, me encaminaré con amplitud porque tus mandamientos he buscado. ¿Qué quiere decir esto? Que caminaré en libertad. ¿Cuál es la condición? Caminar en los mandamientos, haciendo mandamientos. Ahí está el secreto. Y Yeshua nos vino a enseñar a cumplir los mandamientos. ¿Sí? Ese es el secreto. En la denostada ley está el secreto. Por eso están equivocados aquellos que pregonan que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que no se niega el que estemos bajo la gracia, por supuesto. Pero la ley es necesaria para bendición y para nuestra libertad en este mundo. Porque el pecado enferma la carne, la mente, esclaviza, da derecho legal al Satán en tu vida, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu entorno social. ¿Sí? Y déjame, antes de que se acabe el tiempo, te doy la otra parte de la instrucción. A este momento se supone que tú tienes un listado que llevaste ante el Eterno. Mira, si quieres completar el listado, te hago las siguientes preguntas. Pon ahí la respuesta a la siguiente interrogante. ¿Quiénes me dañaron? ¿A quiénes dañé? ¿Quiénes me lastimaron? ¿A quiénes lastimé? Para que completes esa lista. Y bueno, también lo que sigue es que a uno de lo que tú escribiste, te confieses transgresor ante el Eterno. Te confieses culpable ante Él. ¿Sí? Y pidas perdón por ello. Eso es algo sumamente necesario. Y esto se hace echando fuera el orgullo, con corazón absolutamente dispuesto. Y después lo que sigue, mi hermano, mi hermana, es que vayas ante quien debas otorgarle el perdón o pedirle el perdón y hacerlo. Esto es de suma importancia, te lo digo por experiencia. Y también que restituyas lo que es restituible, que restaures lo que es restaurable y regreses ante el Eterno y le digas, he hecho la tarea. Incluso pregúntale qué me falta. ¿Sí? Y dile, ¿sabes qué? Échame la mano, porque solo no puedo. Y estás corrigiendo tu vida. Y dice el Eterno, si retornas de tus caminos, de tus malos caminos, yo sanaré tu tierra, tu cuerpo, tu casa, tus finanzas, tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que te estoy diciendo está probado, probado por mí y probado en Jama Ministerios. Es una manera general, ¿sí?, de hacer arrepentimiento, teshuvá. Te lo digo general porque aplica distintas circunstancias y se vuelve algo natural en ti cuando empiezas a ejercitarlo. ¿Sí? Entonces, mi hermano, esa es la tarea que hay que hacer para que ocurra la liberación en Yeshua. Y esto lo vas a hacer solamente si en ti hay emuná, fe plena. Si no es así, quizás lo hagas de los dientes para afuera si es que te atreves. Si no, no lo harás. ¿Por qué? Porque tus creencias no te lo están permitiendo. ¿Sí? Tus creencias en lo que tú sustentas tu vida diaria no te lo está permitiendo. Eso de lo cual eres inconsciente, aunque tú sepas tanto de la Escritura, eso que es inconsciente en ti, que es lo que mueve los hilos de tu vida, simplemente no te permite hacer las cosas. ¿Sí? Y bueno, pues estamos por terminar. Un saludo para mis hermanos que se han conectado en esta tarde, mi hermanita Cielo Gallegos, mi hermanito Héctor, Ninfa, mi hermanita Patti, qué gusto verte, María Isabel Villa, Cristi Perares, un saludo hasta Matamoros, mi hermano Felipe, qué bueno que estás aquí, mi hermano Román también, qué gusto, Cecilia Mañón,
mi esposa, un gusto, mi amor, que estés conmigo, gracias. Rosa María Vega, Rosy Lugo, Irma Hinojosa, en fin, y todos aquellos hermanos que pues no sé, no los veo porque no hicieron comentarios, pero indudablemente que están conectados. Un gusto saludarles, un gusto haber traído para ustedes esto que es hermoso en verdad. Esto que es precioso, yo no sé cómo lo tipifiquen ustedes, pero yo, por la experiencia que he tenido en ministerios, es algo maravilloso, porque te permite aceptar la oferta de Yeshua, el pregón de Yeshua, cuando te ofrece la libertad a tu cautividad. Tu cautividad no tiene por qué ser así, ya te lo demostré. O sea, el Eterno quiere que camines por caminos amplios, que tu alma sea sacada a lugares espaciosos, metafóricamente, a libertad. ¿Sí? Que tu alma, tu mente, tu corazón, tu conciencia, en fin, sea sacada a la libertad. Que tengas tú la sensación y la vivencia de la libertad y bendición a tu alrededor. Promesas en tu vida convertidas en bendición. Eso es lo que quiere nuestro Padre Eterno. Y eso es lo que quiere Yeshua. Pero se requiere emuná. Se requiere fe plena. Se requiere entender de entrada que lo que tú vives no son más que los palos necesarios para que tú reacciones. Esos palos que buscan disciplinarte. Y esos palos que son dados por un Padre amoroso. Y que lo hace precisamente en amor y en justa misericordia. No te ha aplicado justicia, mi hermano. Imagínate si te la aplica, ¿no? Te ha aplicado, como me ha aplicado a mí y a muchos más en algunos momentos, su justa misericordia. La dosis justa de sufrimiento para que tú reacciones. Pero el tiempo que dure ese sufrimiento, esa es decisión tuya. ¿Cuánto quieres sufrir el sufrimiento que en juicio el Eterno autorizó para que tú reaccionaras y dijeras, no quiero más, aquí vengo a corregir mi vida? ¿Cuánto tiempo más quieres en sufrimiento? No le eches la culpa al Satán, ni tampoco cuestiones al Eterno. Más bien, utiliza el parámetro de perfección que es Yeshua, un parámetro vivo. Utiliza el parámetro que el Eterno tiene en su Torah, sus mandamientos. No digas que no has robado, no digas que no has hecho homicidio, porque Yeshua te dice que sí lo has hecho, ¿sí? Que sí has robado, que sí has robado la paz de tu prójimo, cuando lo hiciste enojar innecesariamente. Y ello trae juicio. Mi hermano, tienes que conocer toda esta finura, este detalle de los parámetros con los cuales tú necesitas valorarte el grado de pecaminosidad, el grado de transgresión que hay en tu vida y que son causa del sufrimiento que tienes tanto tiempo en ti. Recuerda, el sufrimiento lo pone el Eterno. ¿Cuánto tiempo vivir el sufrimiento? Es decisión de cada quien. Con esto terminamos nuestra transmisión, con esto terminamos el tema. En realidad hay mucho más que decir, pero eso te queda a ti, mi hermano. Te invito a que te dispongas, a que el Espíritu de Elohim te lleve a toda la verdad que haya dispuesta para ti, el grado, el punto de verdad que te va a dar, porque te va a edificar, te va a abrir la visión, traerá luz a tu vida. Nos veríamos el próximo miércoles, nuevamente a las 17 horas. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Java Ministerios, Congregación Judío Mesiánico Nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Shalom.